Algo me dice que algo peor de lo que está pasando con Mimo está a punto de pasar y no sé qué decirles, chicos. Tengo algo de miedo por el siguiente arco, pero bueno, sin más, empezamos con el capítulo 166 de Gachakuta, que titula Obsesión. Anteriormente vimos cuál era el origen del nombre de Engine y a su vez vimos cómo es que este se encontraba entrando al estacionamiento, mostrando una expresión realmente seria. Y es que finalmente vamos a saber y enterarnos de qué fue lo que pasó con el padre de Rudo, al igual que cuál es el último objeto de la serie del vigilante. Y es que en el pasado, Engine se encontró esperando a Alto Surebreak. Obviamente no tenía ni idea de cuál era su nombre. Lo único que le dejó fue el nombre que le dio, y Engine siempre mantenía el paraguas que este utilizó para cubrirlo abierto todo el tiempo, mientras su empleador le preguntaba por qué lo hace si ni siquiera está lloviendo, y Engine le responde que es reconfortante estar bajo un paraguas. Además, ¿acaso está prohibido? Y es que Engine estaba trabajando en los faros, al menos se encontraba trabajando en este sitio por un año, donde se encontraba esperando a que Alto volviera, ya que a menudo se quedaba mirando al vacío, vigilando como una especie de mojigato, mencionándole que el servicio de guardia de la torre de vigilancia no puede ser divertido para un niño de 13 años, ofreciéndole una bebida. Obviamente Engine lo critica por estar ofreciéndole una bebida a su más joven empleado de 13 años, y seguramente es un superior bastante alegre, ¿no es así? Pero Engine menciona que está ahorrando dinero, además de que tiene otros trabajos, y este le sirve como un buen descanso. Su empleador se pregunta si es que acaso es un buen trabajador que se esfuerza o simplemente es un mocoso, preguntándole qué va a hacer con tanto dinero. Y es que Engine tiene la intención de hacerse un tatuaje, y luego rescatar a un montón de niños que fueron vendidos como esclavos, a lo cual su empleador piensa que simplemente es demasiado inmaduro. Pero Engine termina respondiendo que quizás también podría encontrar a alguien, recordando el paralelismo de cómo es que Alto lo llevó hasta ese mismo faro en aquel entonces. Pero desde entonces, Alto Surebreak simplemente desapareció y lo único que le dejó fue ese nombre. Eso fue todo lo que hizo. Pero aún así, quiere agradecerle, ya que desde que obtuvo el nombre de Engine, ha sido bendecido con muy buenas conexiones, mencionando que tal vez deje ese trabajo y busque algo que le lleve más dentro de las zonas contaminadas. Y obviamente, su empleador le pregunta que en ese caso puede unirse a los limpiadores, ya que si solamente se ve algo generoso, puede entrar, ya que no hay requisito de edad, o incluso si no lo es, solo tiene que tener 18 años. Pero Engine menciona que la mayoría de la gente, al escuchar que él quiere ir a la zona contaminada, intentaría detenerlo, preguntándole qué es lo que está tramando. Y obviamente el empleador, que parece que igual está del lado de los limpiadores, se da cuenta de que lo atraparon. Sin embargo, en ese instante empieza a llover, una lluvia que salió de la nada, diciéndole a Engine que fue muy inteligente al tener el paraguas abierto, diciéndole que tienen que entrar al lugar si no se va a empapar. Pero cuando el empleador estaba llamando a Engine para que este se acercara, este finalmente lo ve a la distancia, ve cómo es que alguien se acerca al faro, tratándose de Alto Surebreak, el padre de Rudo. Pero en esta ocasión volvemos al presente y vamos justo en el instante en el cual Engine había llegado al estacionamiento. En cuanto vio la situación, rápidamente buscó algo en su bolsillo. Pero antes de continuar con esta escena, volvemos al pasado, donde Engine aún se estaba acercando hacia Alto Surebreak, preguntándole si es que acaso lo recuerda, solo quedando un silencio bastante incómodo mientras Engine lo alcanzaba. Y en cuanto Alto voltea, está cubierto de sangre, lo cual inquieta bastante a Engine, pero Alto sí logra reconocer a Engine, preguntándose por qué ahora, y si es que acaso es otra conexión. Y en medio de la lluvia, Alto le dijo de forma seria: dentro de un tiempo, él va a desaparecer y se va a derrumbar, está llegando a su límite, y si se queda, entonces eventualmente ese niño lo hará. Obviamente Engine no tiene ni idea de a qué se refiere Alto Surebreak, preguntándole qué quiere decir y si es que acaso está muriendo, repitiéndole que él lo descubrió gracias a él. Finalmente sabe lo que tiene que hacer y que no debería hablar como si fueran sus últimas palabras antes de que él pueda agradecerle. Pero en ese mismo momento a Engine se le había pasado un objeto, recibiéndolo en su mano. Este lo atrapa y cuando lo ve más detalladamente, se trata del reloj. El reloj que es el Jinky de la serie del vigilante. Alto le dice que lo tome y lo esconda de él. Pero no solo eso, y a pesar de que no es justo pedirle ese favor, no tiene que decirle a nadie que lo tiene, no tiene que dárselo a nadie, y pase lo que pase, nunca tiene que usarlo. Cuando la gente ve un reloj, generalmente piensa en un único tipo de poder, y si lo usa, entonces se lo garantiza, va a pagar un precio enorme, repitiéndole que no lo use, ni siquiera para ayudar a alguien más.
Mientras Engine ve que en los brazos de Alto se encuentra un Rudo bebé, y en contraste vemos cómo es que Rudo actualmente está en su forma furro peleando contra Mimo, pero esto aún abre muchos más misterios. Engine en la actualidad piensa que la palabra de no pulsar el botón es básicamente un código para pulsar el botón, mencionando que él tenía que hacerlo sí o sí, y es que activando el Gene Key logra activar la habilidad del instrumento vital, Paseo en el Tiempo o Caminante del Tiempo, el cual al parecer le permite parar el tiempo, o quizás también tenga otras funciones como acelerarlo, razón por la cual fue capaz de derrotar a Mimo con un solo ataque directo. Pero no solo eso, sino que el Gene Key de la serie del vigilante, el reloj Caminante del Tiempo, ha reconocido la obsesión de Engine, la cual era volverse digno del nombre que Alto Surebreak le dio, terminando finalmente este episodio. Y chicos, no sé qué decir. Primero que nada, tenemos que decir que el pasado de Engine antes ya parecía genial y ahora mismo tiene todo el sentido del mundo. Y también esto ejemplifica los tatuajes que cubren casi toda la espalda y los brazos de Engine. Ahora lo importante, Alto le pasó el reloj a Engine mencionando que él iba a desaparecer. Muy probablemente es porque a pesar de que uno tenga cierta compatibilidad con la serie del vigilante, igual genera un tipo de locura. O sea que Alto estaba perdiéndose a sí mismo. Y recordemos que Alto había sido condenado por haber matado a alguien. Quizás en ese arrebato de locura por la serie del vigilante, él terminó haciéndole daño a alguien. Pero lo extraño es que Alto tenía a Rudo cuando se encontraba en el abismo. Eso quiere decir que no es la primera vez que Rudo llega al abismo, sino que ya había estado aquí antes. O al menos eso es lo que yo pienso. Quizás este sea solo un recuerdo de Alto Surebreak de cuando estaba en el cielo, pero también confirma otra de sus teorías que recuerdo que mencionaron en el anterior video, en el único video que hicimos hablando de Gachakuta, en el que mencionaron que había organizaciones en la esfera que quizás sabían más de la serie del vigilante y que hubo un conflicto interno y por eso pasó todo lo que está pasando con la serie del vigilante. Y es posible porque parece que estos tenían intención de dañar a Rudo o quizás Alto quería llevárselo al abismo. No sabemos qué tipo de conflicto hubo, pero sabemos que Alto mató a alguien y que Rudo sigue vivo. Muy probablemente quien murió fue su esposa por el arrebato de ira o por el conflicto que tuvo Alto con esta organización que no tenemos ni idea de quiénes son. Pero esto no nos revela si es que acaso Alto murió por utilizar la serie del vigilante. Más que morir, Alto menciona como si estuviera resistiendo. Yo pienso que quizás la serie del vigilante tiene también su propia voluntad, o sea que solo se alinea en cierta medida con obsesiones fuertes y eventualmente esta obsesión que logra activar la serie del vigilante es sometida por una identidad o entidad que termina volviéndolos locos y estos mismos tienen la obsesión o la meta eventualmente de reunir más objetos de la serie del vigilante. Por esa razón creo que Alto Surebreak no está muerto. Muy probablemente él sigue vivo, pero él debe estar retenido de alguna forma, quizás. No sé cómo explicarlo, pero puede que él mismo dijo que aleje el reloj de él mismo y no sabemos cómo perdió los guantes, pero él aún tenía los guantes. Ahora existe la posibilidad de que Alto, el padre de Rudo, haya perdido completamente su identidad y sea poseído por el sepulturero Surebreak, bueno, el original, y que al salvar al cielo o dividir el cielo y el abismo, se arrepintió y ahora piensa que tiene que destruirlo todo. Ustedes saben, no sé, creo que esto ya ocurrió en algún otro momento. No sé a qué historia me suena, pero me suena a esto de que los objetos tienen la voluntad de esta persona que va sometiendo. Bueno, creo que es de Brandon Sanderson, de las esquirlas de los dioses, como que armonía y ruina son esquirlas de dioses que le dan poder a un hombre, pero digamos, si tomas el poder del dios de la ruina, entonces tú, no importa qué tan bueno seas, eventualmente vas a querer destruir todo. Yo creo que está pasando algo similar con esto, pero con identidades. Y también es posible que Sodil, junto con todos los portadores de la serie del vigilante, van a sufrir repercusiones o efectos secundarios muy graves por utilizar estos Gene Keys. Y recordemos que uno de los usuarios fue la propia Amo. Bueno, actualmente sigue siendo usuaria y por eso creo que Yurana no va a hacer realidad este chip entre Rudo y Amo, lo cual me da mucho miedo de que vaya a pasar. Y finalmente tenemos el hecho de que Engine finalmente ha activado el Gene Key Caminante del Tiempo. Lo voy a llamar Caminante del Tiempo, ¿ok? El paseo en el tiempo me parece un tanto extraño. El Caminante del Tiempo. Y este Gene Key ha demostrado, bueno, yo, ya que estoy aquí, yo le coloqué este efecto dorado porque siento que cada serie de vigilante tiene su color, ¿no? Y el de Engine es el dorado.
complicado para mí. Espero que les guste cómo quedó. A mí me gustó bastante, aunque me fue muy complicado. No importa. Me pregunto si es que acaso el hecho de que Engine utilice este viaje en el tiempo, este paseo en el tiempo, para acabar con Mimo, tenga alguna repercusión directa en su mente. No sabemos si fue la primera vez que lo utilizó, después de mucho tiempo, pero yo pienso que quizás para salvar a ciertas personas lo utilizó antes. Y en ahí puede que Ryo sí haya visto o sí sepa, no creo que sepa del Jinky, Ryo, pero yo creo que sí está relacionado con cómo se conocieron. Quizás a Ryo le encargaron matar a Engine y este logró detenerla utilizando el Jinky caminante del tiempo y luego la convenció de dejar de ser una asesina. Es muy posible, pero chicos, esto se está descontrolando. Ahora no sabemos qué tipo de enfermedad sea y también está el hecho de que los vándalos están cerca, así que no tenemos ni idea de en qué instante van a atacar, lo cual es muy preocupante por si acaso. Ay, no sé qué pensar, me gustaría hablar más de esto, pero no sé, siento que hay muchas cosas que van a cambiar y que están ocurriendo en este instante. Bueno, sin más, déjenme en la casilla de comentarios qué piensan de esto, qué piensan del pasado de Engine, de que Alto posiblemente siga con vida y esté en el abismo. Ahí yo quiero decir que parece que Tolili sí conoció a Alto Surbreak. Sería interesante que sea, bueno, parte de otra organización aparte de los vándalos, los limpiadores, los guardianes del infierno, que haya otra que sea mucho más secreta, que tiene una misión mucho más compleja y está utilizándose a todos y tiene infiltrados en todos lados. Sería interesante y creo que Tolili sería parte de esa organización, pero hay que ver cómo va. Y bueno, sin más, antes de despedirme, vamos a enviarle los saludos a los miembros del canal que siempre apoyan el contenido y bueno, me motivan para continuar con estos videos. Muchas gracias por ser miembros del canal a David José 350 y a Omar Reyes 3087. Gracias por apoyar el contenido y el canal. Y bueno, sin más, yo soy Nach. Esto fue Nach TV y nos vemos en el siguiente video. Cambio y fuera.